Revolución Francesa. Bien, entonces en esta etapa llamada también etapa republicana, ¿ok? Porque una vez en este caso eliminado o caído el régimen monárquico en Francia, se pasa en este caso a un periodo donde la expectativa es que se pueda reiniciar un régimen republicano, un régimen que provenga en este caso del poder ciudadano. Bien, entonces como les decía, la Convención Nacional fue una etapa que duró entre septiembre de 1792 hasta aproximadamente octubre de 1795. Fue elegida por sufragio universal y ahí se desarrollarían estas siguientes tendencias políticas. La de derecha, ¿no? Que en este caso representada por los girondios o los girondinos, ¿no? Diputados que se ubicaban a la derecha de la sala y defendían ideas moderadas. Se denominaban así porque sus representantes más destacados procedían de la región de Girondia. En el caso de la izquierda, estaba representada por los montañeses, y el centro, o también llamados los de la llanura, constituían, o estaba constituida por independientes que estaban al centro para las otras tendencias políticas. Por lo cual, o sea, cada una quien pretendía en este caso llevar a materializar, por decir, algún proyecto, algún tipo de obra, tendría que tener el aval, el apoyo del centro, ¿no? O sea, no saben ni con unos ni con otros, ¿no? Lo que hoy se puede conocer o entender como el centro moderado. ¿Okay? El 22 de septiembre de 1792 se dio la proclamación de la República, fecha que dio inicio en este caso al llamado calendario revolucionario. En 1793 se desarrollan los siguientes hechos. Primero se realizó la condena y ejecución de Luis XVI, ¿no? del último monarca francés, que fue Luis XVI, quien fue condenado a morir en la guillotina, provocando el rechazo de las monarquías absolutistas que se reunieron en la primera coalición contra Francia. ¿Okay? O sea, las monarquías vecinas, ¿no? En ese caso, enterarse de cómo termina Luis XVI, temen que en ese caso el auge de una república cercana pudiera también determinar el fin de ellos de esta manera, ¿no? A través de la guillotina. Para de repente los que no conocen qué es la guillotina, o tal vez no tengan esa, no hayan tenido una idea de cómo es ese instrumento, no les voy a mostrar. Era un instrumento de ejecución conocido en este caso en los tiempos, más que todo del gobierno del terror, ¿no? de Robespierre. Ahí se usó más, ¿ya? Este es el instrumento, ¿no? Entonces arriba había como una especie de hoja de navaja, ¿no? Grande, y en este caso la persona pues a la cual se le iba a cortar la cabeza, se le ponía debajo, ¿no? Entre esas tablas de marea, con un hueco que es donde pones la cabeza, y bajabas en este caso la hoja de navaja, y en este caso el ejecutado moría, ¿correcto? Entonces así en este caso se pudo terminar con la vida de Luis XVI. Esto provocó, como les decía,
la molestia y sobre todo la preocupación de otras monarquías, porque si uno lo ve y dice, no, bueno, ok, si esta república nace, se fortalece y se vuelve importante en Europa, lo que van a hacer nuestros súbditos es seguirla, van a querer modificar en ese caso la forma política de nuestras naciones y de repente vamos a morir igual. Entonces, por eso es que se arma una primera coalición contra Francia. Los girondios, por vengar la muerte de Luis XVI, o sea, estuvieron en contra de este tipo de discusiones, entregan Tolón a la primera coalición contra Francia, que después será recuperada por Napoleón Bonaparte, por el general Napoleón Bonaparte, en 1792. Aquí ya, de alguna manera, empieza a ser conocida la figura de Napoleón Bonaparte en ese año. En marzo de ese mismo año, fue un año bastante, podemos decir, eh, bastante movido, por decir un término no tan elegante, ya en la sociedad francesa. En marzo de ese año se produce la insurrección campesina en la región de la Vendée, ubicado en el oeste del país, instigado por sectores realistas y sacerdotes refractarios. La revuelta no pudo ser sofocada, sino todavía hasta diciembre. O sea, en este caso eran más que todo sectores conservadores que veían ante la muerte del rey, prácticamente ya veían en este caso que ya perderían sus privilegios, perderían su poder social. Entonces, ante la gravedad de los hechos, o sea, una cosa es que puedas de repente derrocar a un rey, pero otra cosa es matarlo. Matar a un rey en ese tiempo era prácticamente el fin de una era. Entonces, ante ello, por eso que hubo sectores reaccionarios, incluso los propios girondios, los de la derecha, estuvieron en contra de ese tipo de ejecuciones. Y como les decía, en ese año se adoptó el calendario revolucionario o republicano, ¿no? Adoptado por la Convención en 1792 y posteriormente derogado por Napoleón en 1806. El año pasó a tener 12 meses de 30 días y 5 días adicionales y se eliminaron, en este caso, las fiestas religiosas. Los meses tomaron los nombres de la agricultura o los fenómenos naturales, ¿no? Por ejemplo, vendimiario, brumario, frimario, nivoso, pluvioso, ventoso, germinal, florial, pradial, mesidor, termidor y fructídor. O sea, eran más que todos los tiempos en que florecía la naturaleza o, en este caso, caía ante un evento algo. Ya con estos hechos fueron prácticamente ya los inicios de una etapa que se llamó el gobierno del terror. Se denominó así, establecido por el Comité de Salvación Pública para evitar la contrarrevolución interna y la invasión extranjera. O sea, ya más o menos en 1793, no solamente tenían, en este caso, a los reaccionarios internos, a los que fueron parte, en este caso, de la aristocracia y, en este caso, miembros de la iglesia, sino que en este caso tenías en el frente externo, tenías una coalición de monarquías que en este caso querían también derruirte. Entonces, ante ello se forma este Comité de Salvación Pública. Maximilien de Robespierre, su máxima figura, sintetizó su gobierno con la siguiente frase: el terror está a la orden del día. La guillotina, la que le presenté, fue el símbolo de este periodo. Durante el terror fueron ejecutados unas 6.594 personas aproximadamente. En esta etapa se estableció un nuevo sistema de gobierno conformado de la siguiente manera: el Comité de Salud Pública, el Comité de Seguridad Pública y el Tribunal Revolucionario. Se arresta a los diputados gironinos por sospecha de traición a la patria.
Aprobada la Constitución el 24 de junio del año primero, se suspende hasta el fin de la guerra. Pablo Marat, líder revolucionario, editor del diario El Amigo del Pueblo, fue asesinado por Carlota Corday el 13 de julio. Un 9 de Termidor del año 3 de la Revolución, aproximadamente un 27 de julio de 1794, se produjo la conspiración liderada por los girondinos Fouché, Talén, Barras, conocida como la Reacción Termidoriana, que marca el fin del gobierno del terror en 1795. La aprobación de la Constitución del año 3 llevó a la supresión del sufragio universal y el establecimiento de un directorio que fue presidido por Jean-Paul Barras, ¿no? Cabe indicar, aunque no lo dice la sesión, que Maximilien de Robespierre, de alguna manera, tuvo una relación muy florida con la guillotina, ¿no? Murió también por la guillotina. O sea, a él también lo asesinaron, lo condenaron a muerte con el instrumento que él usaba mucho para poder eliminar a sus adversarios políticos. En sí, la convención fue una etapa corta, pero fue una etapa convulsa de cambios, pero también en este caso se podría decir que no estuvo a la altura de poder contrarrestar las reacciones internas y el frente externo. Tanto así que tuvieron que entrar a un periodo de terror a un nivel máximo, ¿no? ¿No? De alguna manera se le llama el gobierno del terror justamente por los métodos que usaron para poder disuadir no solamente a sus adversarios políticos, sino a todo aquel que no pensara como ellos. ¿Ok? Y obviamente que también fue un periodo convulso. Pero en este caso se demostró aquí que estos cambios, en todo caso, no, de alguna manera, todavía el pueblo, la ciudadanía no estaba preparado para poder, en este caso, llevar a una república donde se pudieran elegir gobernantes que pudieran, de alguna manera, darle estabilidad al pueblo francés. Entonces, por eso que la Constitución del año 3 elimina el sufragio universal, ¿ok? Y establece un directorio, ¿no? O es decir, una convención, un conjunto de notables para que puedan dirigir, en este caso, a los vecinos de la nación, ¿no? Esta nación reciente. El directorio duró unos 4 años, de 1795 a 1799. Estuvo conformado por un poder ejecutivo, como les decía, de 5 directores, cuyo presidente fue Paul Barras. El poder legislativo estaba conformado por el Consejo de los 500 y el Consejo de los Ancianos. Los políticos burgueses encargan el control militar al genio de Napoleón Bonaparte. Dicho personaje llevó a cabo las campañas de Italia y de Egipto. Ya era, en este caso, a este punto, era popular la figura de este general, ¿no? De Napoleón Bonaparte. Entonces le encargan a él el control militar, ¿ok? Sería como decir, el jefe máximo de las Fuerzas Armadas, ¿no? Lo que es actualmente. El directorio debió enfrentar la crisis económica y la inestabilidad política. Su mayor logro fue detener la invasión extranjera. O sea, en este caso, pudo sofocar los frentes externos en donde las monarquías vecinas querían, en este caso, terminar con el gobierno revolucionario y poder, en ese caso, colocar a una monarquía, a un rey que pudiera en este caso mantener un régimen absolutista como lo eran los demás, ¿no? El 18 brumario de 1799, es decir, un 9 de noviembre, Napoleón Bonaparte dio un golpe contra el directorio. Se publicó una nueva constitución estableciendo el consulado el 24 de diciembre de 1799.
Así se dio inicio a la era napoleónica que ya hemos visto en la anterior sesión, ¿no? Un consulado de 3 cónsules que al final, en donde él tenía el mayor poder y al final él termina siendo nombrado emperador. O sea, una revolución que primero comienza en este caso con una caída de un régimen absolutista justificada de alguna manera porque eran pocos los que podían tener algún beneficio, o sea, era una élite que se beneficiaba en detrimento de una gran masa que simplemente no sobrevivía a duras penas, ¿no? Entonces, miren cómo van los cambios de la Revolución Francesa. Primero la caída de un régimen absolutista, posteriormente la elección de una convención, ¿no? Que de alguna manera trae inestabilidad, porque en ese caso no solamente debías hacer frente a coaliciones de otras monarquías que querían la disolución de esta etapa republicana, que trae luego a un régimen de terror donde en este caso la violencia estaba totalmente normalizada, ¿no? Con tal de mantener el poder, ¿no? Y de acallar voces contrarias. Posteriormente llega a un directorio donde tratan de trabajar una especie de estabilidad política, ¿no? Pueden vencer a la primera coalición externa, pero una de las figuras de esa obra, al concentrar todo el poderío militar, lo que hace es irse contra ese directorio, ¿no? Y luego viene, en este caso, la etapa del consulado y posteriormente termina, en este caso, siendo nombrado emperador Napoleón. Entonces, de un régimen absolutista terminan a otro régimen también, en este caso, jerárquico, ¿no? Y que posteriormente llegó a ser expansionista, ¿no? Podemos tener también podemos tomar como dato que en noviembre de 1798 se formó la segunda coalición antifrancesa, ¿no? Recordemos que hasta el término de la era napoleónica se llegaron a conformar 7 coaliciones de monarquías europeas, ¿no? Esta segunda coalición estuvo formada por Gran Bretaña, por Rusia, Nápoles, Austria y el Imperio Otomano. En la guerra posterior, Francia pierde territorios en el norte de Italia, ¿no? Repasemos un poco lo que son lo que fueron las campañas, ¿no? De Napoleón Bonaparte. Por ejemplo, ¿no? Primero uno de los frentes fue luchar contra Austria. Los frentes de ataque fueron en este caso Viena, al mando de los generales Moreau y Jourdan, y el norte de Italia al mando de Napoleón. ¿Cuál fue el resultado? En este caso, la campaña de Italia, que duró un par de años, ¿no? Los enviados a Viena fracasaron, o sea, Moreau y Jourdan perdieron sus batallas, pero Napoleón obtuvo buenos resultados en la batalla de Lodi, Rivoli y Arcola. Austria firma, en ese caso, el tratado de Campo Formio, por el cual Países Bajos y el milanesado son, en este caso, ya van a ser territorios franceses. Luego viene un segundo frente, que es la lucha contra Inglaterra, ¿no? Frentes de ataque, en este caso, Abukir, que está ubicado en el Mediterráneo Oriental, y el Cairo. De este otro frente, en este caso surge la campaña de Egipto, también dirigida por Napoleón, donde vence a los turcos en la batalla de las pirámides, tomando la ciudad del Cairo. El almirante Horacio Nelson destruyó los barcos franceses ubicados en el puerto de Abukir. ¿Ok? Entonces, más o menos la caída de la familia real, ¿no? Si vemos en esta línea de tiempo, la familia real fue detenida en Barents en 1791.
El 10 de agosto de 1792, al año siguiente, el pueblo del país toma, en este caso, el Palacio de las Tuileries. El 22 de septiembre de ese mismo año ya se proclama la primera República Francesa. El 21 de enero de 1793 se ejecuta a Luis XVI en la plaza pública y entra en vigencia el calendario revolucionario un 5 de octubre de 1793, ¿no? Entonces, esta etapa republicana fue una etapa de alguna manera fue también convulsa. La etapa monárquica lo fue más en el sentido de que tenías que luchar contra un régimen ya empoderado. La etapa republicana también fue convulsa, pero más que todo porque tenías que luchar por frentes internos y frentes externos para mantener el poder de liderazgo. ¿Y por qué en ese caso, terminada la etapa del terror, se llegó a eliminar el sufragio universal? Porque se quería evitar la ascensión del poder de gente como Maximilien Robespierre. ¿Por qué? Porque en este caso, este señor llegó a la violencia a un máximo grado. A él ya no le importa, simplemente lo que quería era mantener su poder político. Y para ello, en este caso, no tuvo ningún reparo en, en usar indiscriminadamente un método cruel como fue la guillotina. Más o menos estamos hablando de un periodo corto del gobierno del terror y hubieron aproximadamente o sea, un aproximado de 6.500 personas muertas por, en este caso, por la guillotina. Realmente, o sea, es un índice muy sorprendente para un gobierno corto, ¿no? Si bien se entendía, en este caso, se podía entender de alguna manera la inestabilidad y sobre todo la desconfianza desmedida porque no solamente tenías que sofocar rebeliones internas de aquellos que querían un restablecimiento del poder absolutista. ¿Se puede entender? Tenías que trabajar un frente externo. O sea, tus tropas estaban divididas en luchar contra la primera coalición y en sofocar el frente interno, que te duró varios meses. Entonces, se puede entender la inestabilidad. Pero en este caso, lo que no se puede, por más que en ese caso haya una especie de etapa crítica, no se puede en ese caso justificar el uso desmedido de un arma violenta como es en este caso la guillotina. Por eso es que en este caso, para evitar la ascensión de otra figura que tuviera o que llevara a este tipo de métodos, es que en este caso se suprime el sufragio universal. Tampoco es que lo esté justificando, pero era en este caso, era una reacción para poder evitar, en este caso, que otro Maximilien de Robespierre pueda nuevamente llegar al Estado, ¿no? Y lo que podría de alguna manera deslegitimar todas las luchas que se han venido dando desde que en ese caso se tomó la fortaleza de la Bastilla. Entonces, es por eso que en ese caso se suprime y en ese caso la idea es que la República todavía continúe, siga, se pueda enfrentar en ese caso ante las hostilidades externas, lo que al final se termina logrando, ¿no? Pero no se prevé la figura de otro preponderante como fue en este caso Napoleón Bonaparte, una figura militar que ya en este caso destacaba por sus batallas, por sus triunfos militares, ¿no? Pero que al concentrar el poder militar, pues de alguna manera se ve que no tiene un contrapeso civil. Entonces, ¿qué hace? Termina en este caso dando un golpe de Estado al director. Y él se encamina a ser, en ese caso, el hombre más fuerte de la República Francesa.
lo que al final logró hacerlo, y lo cual también lo lleva a él a, en este caso, a asumir el liderazgo político, ¿no? Lo que termina, en este caso, con la era napoleónica. Y bueno, ya después lo que hemos visto la semana anterior, ¿no es cierto? Eh, el tener que contener a las diversas coaliciones que luego surgieron, luego de la caída del directorio, surgieron unas 5 coaliciones más, con la finalidad, en este caso, de hacer caer la administración francesa, lo que al final llegó a hacerse más que todo porque si bien en ese caso el imperio francés se vio forzado a expandirse, el, el problema estuvo que no tenía la capacidad de seguir expandiéndose. ¿Dónde es el principio del fin para, en ese caso, la era napoleónica? En Rusia, donde en su afán de poder, de someter a la monarquía rusa, a la monarquía zarista, no termina en este caso sin tener esas provisiones para poder continuar esa campaña. Esa merma del poderío francés es lo que determina luego, en este caso, las siguientes caídas y el posterior exilio de Napoleón, en este caso, primero en este caso, que termina con el exilio de Napoleón a la isla de Elba, ¿no? Y que determina en este caso su posterior muerte. ¿Ok? Entonces, hasta aquí en este caso lo que fueron las etapas de la Revolución Francesa, a menos las que están contempladas en lo que corresponde al año escolar, ¿no? Claro, obviamente de aquí habrá muchas preguntas, ¿no? De que, ¿cómo es que, o sea, cómo es la Francia post-era napoleónica? O sea, al final, caído Napoleón, volvieron a un régimen absolutista, y si es así, ¿cómo pudieron, en ese caso, poder salir de esa nueva imposición que, en ese caso, iban a colocarles los demás estados monárquicos vecinos? Eso ya se verá en las siguientes sesiones. Por lo pronto, hasta aquí nos quedamos con Historia Universal. Dentro de 5 minutos nos volvemos a ver para poder hacer un repaso de ambas sesiones, de las sesiones que se también el día de hoy. Nos vemos.